Muy buen día, ingeniero. Mi nombre es José María Jiménez Carrillo. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando mi tercera materia, que es Química Inorgánica. Y para mi trabajo final voy a exponer sobre la acidez, la basicidad y las sustancias ácidas. La acidez y basicidad. A lo largo de los años han ido cambiando los conceptos de acidez, debido a que la acidez no aplicaba muy bien todas las sustancias. El primer modelo de acidez fue un té de sabor, que fue cambiado debido a que no era muy práctico. Al pasar los años fueron surgiendo diferentes teorías, que son la de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis. Antes de pasar a explicar cada teoría, debemos tener en cuenta que un ácido y una base son conceptos opuestos. Es decir, que cuanto más ácida sea una sustancia, menos básica es, y que cuanto más básica sea una sustancia, menos ácida es. Teoría de Arrhenius. La acidez para Arrhenius era una sustancia ácida que al ser disuelta en agua liberaba H+, es decir, que liberaba protones de alguna manera. Por ejemplo, el ácido clorhídrico disuelto en agua libera H+ y Cl-. La base para Arrhenius es aquella sustancia que en contacto con el agua libera OH-, es decir, el oxidrilo. Hasta este momento, para saber si una sustancia era ácida o básica, se debía disolver en agua y mirar si liberaba H+ o OH-. Aparte de esto, Arrhenius introdujo otro tipo de conceptos, que son las sustancias anfóteras. Es decir, que si tenemos una sustancia que es ácida y a su vez básica, esa sustancia se llamaría anfótera. Por ejemplo, el agua, que disocia en H+ y OH- a su vez. Acá el H+ es ácido y el OH- es base. Debido a esto, por ende, el agua llega a ser una sustancia anfótera. La traba que tuvo esta teoría fue que Arrhenius se restringía a usar el agua, es decir, que no se podía concebir un ácido en un disolvente que no sea el agua, y hay situaciones donde hay gases ácidos. Además de esto, en iones, por ejemplo, el carbonato sódico, que disuelto da 2 de sodio y un átomo de carbonato. Esta sustancia, cuando se disuelve, se comporta como base, es decir, que tiene un carácter básico cuando se disuelve. Y acá, como se puede ver, no requirió del agua para disolverse esta sustancia. Y es aquí donde la teoría de Arrhenius tiene un desperfecto. Teoría de Bronsted y Lowry. Según esta teoría, un ácido es el que cede protones y una base es la que los recibe. Por ejemplo, el ácido clorhídrico disuelto en agua. Acá el ácido clorhídrico es el ácido y el agua es la base. Tomando en cuenta esto, acá la base recibe un protón y el ácido cede un protón. Además de esto, igualmente explica lo que pasa en el caso del carbonato, que el carbonato es la base y el ácido es el agua. Y acá vemos cómo el carbonato, que es la base, recibe y libera OH-, que es el oxidrilo. Además de esto, se introduce un nuevo concepto que son de ácidos y base conjugada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el agua disuelto, acá sería el H3O, sería el ácido conjugado de la base, y el cloro sería la base conjugada del ácido. Teoría de Lewis. Esta teoría explica todo lo anterior y sustancias que no se aplicaron antes. Para Lewis, un ácido es una sustancia capaz de recibir electrones y la base es una sustancia capaz de ceder electrones. Por ejemplo, si tenemos BF3 más NH3, que es el amoníaco, esta mezcla da como resultado un adducto de NH3 y F3B. Según la teoría de Lewis, si dibujamos los diagramas orbitales, veremos que el boro tiene un orbital vacío y el nitrógeno tiene 2 electrones en sp3, y esos 2 electrones del nitrógeno se pasan al boro, por lo que el BF3 es el ácido y el NH3 es la base, y es por eso que se forma el adducto. Este método y el de Bronsted nos eximen totalmente de usar agua. A medida que se van descubriendo nuevas situaciones, se tiene que actualizar el modelo porque no explica ciertas cosas. Sustancias ácidas. Las sustancias ácidas son aquellas que en la escala de pH indica valores entre 0 y hasta 7.
Son aquellas sustancias que tienen sabor agrio, son sustancias corrosivas y actúan sobre metales generando sales. Son sustancias que reaccionan con la base neutralizándolas. Cambian a roja nuestra sustancia indicadora y son buenos conductores de electricidad. Algunos ejemplos de las sustancias ácidas son el ácido clorhídrico HCl, el ácido sulfúrico H2SO4, el ácido nítrico HNO3, el ácido perclórico HClO4, el ácido fórmico CH2O2, el ácido brómico HBrO3, el ácido bórico H3BO3 y el ácido acético, que es C2H4O2. Y estos son algunos ejemplos de sustancias ácidas. Y con esto concluye mi parte. Muchas Muy gracias. buenos días, ingeniero. Mi nombre es Esther González Molina, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, daré a explicar algunos puntos importantes que son las sustancias básicas y magnitudes que se miden en la acidez. Gracias. Comencemos. Sustancias básicas. Las sustancias básicas son aquellas que ejercen una acción general o específica contra los agentes nocivos en los vegetales empleados con su uso alimentario. Es decir, es una sustancia con sabor amargo que neutraliza el ácido, es suave al tacto y su pH es mayor a 7. Un claro ejemplo para identificar una sustancia básica sería el papel de tornasol. Si se introduce un papel de tornasol a una solución para identificar si esta es base, al hacer contacto con la solución, esta se torna de un color azul. Las bases también se les llama hidróxidos. Tanto como los ácidos como las bases son soluciones acuosas electrolíticas. Esto quiere decir que permiten el paso de la corriente. Las soluciones básicas son sustancias que producen iones al disolverse en agua. Otro punto muy importante es que las soluciones básicas colorean de amarillo al anaranjado de metilio y a la fenolftaleína de rojo. Ejemplos: el hidróxido de sodio es el material con el que limpiamos las estufas. El hidróxido de potasio, el cual se encuentra en los jabones. El hidróxido de aluminio, el que se puede encontrar en los antiácidos estomacales. El hidróxido de magnesio en la leche de magnesia. El hidróxido de calcio, que se encuentra en las margarinas, pastas, entre otros. Magnitud que mide la acidez. Concepto básico de magnitud. Es toda aquella propiedad que se pueda medir. Ejemplos de algunas de estas. Puede citarse en peso, en masa, en longitud, en velocidad, en tiempo, en temperatura, presión y fuerza. Magnitud que mide la acidez. Concepto base. El pH es una manera de indicar el grado de acidez de una sustancia, es decir, la concentración de iones en una solución. ¿Cómo se mide la acidez? Se puede determinar la concentración de un ácido por valoración frente a una disolución alcalina de concentración conocida. ¿Hay alguna forma de medir el pH de manera precisa? A este sensor se le da el nombre de potenciómetro o el pH metro. ¿Qué trabajo específico tiene este instrumento? Es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, es decir, un electrodo de referencia y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. ¿Qué otros instrumentos pueden valorar el pH de la acidez? Un indicador. Por ejemplo, el papel de tornasol. Al sumergirlo en una sustancia se hace de color rojo. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, yo soy la estudiante Yadira Nazaret Napoleón Minacho. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es mi tercer materia y en esta oportunidad le voy a exponer lo que es el proyecto final de Química General e Inorgánica. Vamos con el primer punto. Bueno, como primer punto tenemos los principales instrumentos para medir el pH. Uno de los instrumentos que se utilizan es el pH metro.
Para medir el pH de una disolución podemos emplear dos tipos de métodos, en función de la precisión con que queramos hacer la medida. Para realizar medidas de pH que no necesiten ser muy precisas, se utilizan unas sustancias llamadas indicadores, que varían irreversiblemente de color en función del pH del medio en que están disueltas. Se pueden añadir directamente a la disolución o utilizarlas en forma de tiras de papel indicadores. Para realizar medidas exactas se utiliza un pH metro, que mide el pH, por un método potenciométrico. Bueno, ahora yo le voy a explicar algunos de los tipos de medidores de pH. Como primero tenemos las tiras indicadoras. Estas tiras indicadoras, algunas de sus ventajas son que son limpias, rápidas e intuitivas. Y algunas de sus desventajas son que es un método que te da una exactitud de hasta 0,5 en los valores de pH. En muchos casos este valor es más que suficiente, pero en otros casos se va a necesitar valores más ajustados, entonces necesitaríamos otro método. Bueno, luego tenemos lo que es el pH metro portátil. El amplificador electrónico detecta la diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos generados en la medición y convierte la diferencia de potencial en unidades de pH. Existen muchos tipos de pH metro portátil y son muy útiles porque son de bolsillo y se pueden llevar a cualquier lado y ser utilizados en cualquier momento. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto, que son los rangos de valores de pH. Como podemos ver en la imagen, tenemos una escala de pH que es del 1 al 14. El 7 es el pH neutro. Del 7 para abajo es un pH ácido y del 7 para arriba es un pH alcalino, como muestra en la imagen. La medida del pH se basa en una escala del 1 al 14, con un pH de 7 que es neutro, es decir, ni ácido ni básico, con igual número de iones de hidroxilo e hidrógeno. Un pH menor a 7 es ácido y un pH mayor a 7 es básico. Como el valor del pH se expresa en forma logarítmica, un pH de 6 es 10 veces más ácido que un pH de 7 y un pH de 5 es 100 veces más ácido que un pH de 7. Bueno, con esta explicación sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado. El estudiante que se muestra en pantalla es el estudiante Luis René Justiniano Luján de la carrera de Ingeniería Industrial. Él le va a explicar los valores del pH en alguna sustancia y la importancia del pH en nuestro entorno. Bueno, dando fin a esto, muchas gracias, Luis René Justiniano. Hasta luego. Buen día, licenciado. Yo soy Luis René Justiniano Luján y le voy a explicar los valores de pH en alguna sustancia. Bueno, primeramente, para hablar sobre los valores del pH en una sustancia, tenemos que saber qué es el pH. El pH es la abreviatura de potencia del hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o la alcalinidad de la sustancia. En el siguiente cuadro vemos una escala del pH que se mide en una escala de 0 a 14, que se muestra que el 0 es muy ácido y el 14 es muy alcalino. Y el valor de pH en el número 7 es neutro. Eso significa que no es ácido ni es alcalino. Una vez sabiendo esto, tenemos que explicar los valores del pH en la sangre. El nivel idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre el 7.35 y 7.45. Eso quiere decir que el nivel de pH en nuestra sangre es muy neutra. Ahora le voy a hablar sobre el pH en la saliva, el valor del pH en la saliva. Según un artículo publicado en Essence Científica, el valor normal del pH en la salival se encuentra entre el 6,7 y el 7,4, que también nos dice que el pH en la saliva es muy neutra. Ahora le voy a hablar sobre el valor de pH en el sudor. La piel sana tiene típicamente un valor de pH de 5.5
Y cuando el cuerpo está deshidratado, habrá un aumento en la concentración de sodio en el sudor, lo que se indica que un valor de pH va a ser mucho más alto. Eso quiere decir que como se encuentra en el 5, nuestro sudor tiene un valor de pH ligeramente ácido. Ahora voy a hablar sobre el valor de pH en el jugo gástrico. El valor de pH en los jugos gástricos está entre 1 y 3, siendo así la sustancia más ácida en el cuerpo humano. Eso quiere decir que el jugo gástrico está entre no muy ácido y moderadamente ácido. Ahora voy a hablar sobre el pH en el agua. En general, un agua con un pH menor a 7 se considera ácido y con un pH mayor a 7 se considera básicamente alcalina. El rango normal de pH en agua superficial es de 6.5 a 8.5 y para las aguas subterráneas es de 6 y 8.5. Eso quiere decir que es un nivel de pH neutral. Ahora le voy a hablar sobre el pH en la lavandina. Como agente blanqueante de uso doméstico normalmente contiene el 5% de hipoclorito de sodio, con un pH alrededor de 11 es irremediable. Si este está a mayor concentración contiene un 10 a 15% de hipoclorito de sodio, con un pH alrededor de 13 se quema y es corrosivo. El hipoclorito de sodio es inestable. Eso quiere decir que nuestro valor de pH en la lavandina está entre... Continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre los valores de pH en la limonada. Los limones son extremadamente ácidos. Valor de pH en la limonada. Los limones son extremadamente ácidos. Cualquier producto químico con un pH inferior a 7 se considera ácido. El jugo de limón tiene un pH de alrededor de 2.0 que oscila entre 2 y 3. Eso quiere decir que el limón está entre el valor moderadamente ácido. Ahora voy a hablar sobre los valores de pH en la leche. El pH en la leche es inversamente proporcional en la acidez Dormick, es decir, a mayor acidez, menor pH. El pH normal de la leche se encuentra entre 6.6 y 6.8, que eso no quiere decir que la leche tiene un valor de pH neutral. Ahora voy a hablar sobre el valor de pH en las bebidas gaseosas. El pH en la bebida presenta un rango entre 2.30 y 3.40. La bebida con pH más ácida fue la Coca-Cola y es la Coca-Cola con 2.30 y la menos ácida fue la Sprite con 3.40. Eso no quiere decir que el valor de pH en las bebidas es moderadamente ácido. Ahora voy a hablar sobre la importancia del pH en la ingeniería. El pH en la ingeniería es muy importante ya que ayuda a poder medir el concepto de acidez o alcalino dependiendo de lo que se esté basando esa clase de ingeniería. Por ejemplo, en la ingeniería industrial el pH lo necesitamos para controlar nuestros productos, ya sea por ejemplo en la empresa Coca-Cola necesitamos medir el pH en nuestro producto que es la Coca-Cola, la bebida, ¿cierto? Ahora le voy a hablar sobre la importancia del pH en la medicina. Esto es muy importante ya que ayuda a medir el pH en los seres humanos, ya que si tenemos un pH muy bajo, pues afectaría mucho a nuestra salud. También el estrés, la falta de ejercicio y los malos hábitos alimentarios hace bajar el pH en la sangre y puede dar lugar a enfermedades. Por eso mantener un pH por encima de 7 o alcalino es mejor garantía de salud. Ahora voy a hablar sobre la importancia del pH en la agricultura. El pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas, pues afecta directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como la resolución de muchos procesos químicos que lo producen. Ahora hablar sobre la importancia del pH en el medio ambiente. Los valores y cambio del pH pueden indicar problemas de contaminación en el agua, en los ríos, lagos y en el aire. No solamente el pH afecta al organismo vivo que viven en el agua, o también que viven en la tierra, sino que el cambio de pH también puede ser un indicador del aumento de la contaminación o algún otro factor ambiental. Bueno, licenciado, dando fin a mi exposición, espero que yo haya tenido un buen desarrollo y usted haya entendido muy bien mi explicación. Muchas gracias y me despido cordialmente de su persona. Y que tenga un muy buen día.